Bienvenidos al curso de Patrimonio y Turismo. Mi nombre es Fernando Cajías, historiador y gestor cultural, profesor de la Universidad Católica Boliviana y de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta parte vamos a estudiar el patrimonio cultural y su relación con el turismo. Y para ello es importante las lecturas, pero a la vez algunos conceptos que les voy a transmitir por esta vía. ¿Qué se entiende por patrimonio cultural? Patrimonio cultural son los bienes culturales consagrados y que por su consagración se deben conservar. La humanidad, y nuestro país en particular, produce gran cantidad de bienes culturales, pero no todos son patrimonio. Son patrimonio aquellos bienes, como les decía, que una sociedad consagra y por lo tanto se decide conservar. Por ejemplo, en arquitectura, ustedes pueden ver en nuestras ciudades cómo se derriban casas, se vuelven a construir otras, pero no se pueden derribar aquellas que han sido declaradas patrimonio porque precisamente se deben conservar. ¿Quién consagra qué bienes se van a considerar patrimonio? En primer lugar está la sociedad, porque el patrimonio está estrechamente relacionado con la identidad de una determinada población, con un sentido de pertenencia, y por lo tanto la sociedad es la primera en consagrar. Por ejemplo, en Bolivia consagramos la salteña, la danza de la diablada. Toda la sociedad considera eso como un patrimonio cultural boliviano, o la iglesia de San Francisco, o Tiahuanaco. Pero además, sobre todo a partir de la Convención de Patrimonio aprobada por la UNESCO en 1972, también hay una consagración política, es decir, una consagración por parte de todos los niveles del Estado. La consagración más importante es la que realiza la UNESCO, porque es la que determina qué bienes son patrimonio ya de toda la humanidad. Bolivia cuenta con 11 patrimonios de la humanidad, 3 de la época prehispánica, Samaipata, Tiahuanaco y el Capajñán, 3 de la época colonial, Chiquitos, Sucre y Potosí, 1 patrimonio natural, el Parque Noel Mercado, y 4 patrimonios inmateriales, el Carnaval de Oruro, la fiesta del Pujllay, la cultura callahuaya y la fiesta de San Ignacio de Mojos. Eso nos hace ver que el patrimonio puede ser local, puede ser nacional, puede ser inclusive compartido por varios países. Por ejemplo, el tango es de Uruguay y la Argentina, y los máximos galardones el patrimonio de la humanidad. Ahora bien, la gran división del patrimonio se da entre patrimonio material e inmaterial. Es solamente una división didáctica porque todos los patrimonios tienen de uno y otro, ¿no? Lo material es el objeto, aquello que es visible, y lo inmaterial es lo que está en la mente de los pueblos. ¿Y cuál es entonces la diferencia? Por ejemplo, la iglesia de San Francisco ha sido hecha por una ideología católica, pero a la vez con todo un pensamiento de simbiosis de lo católico con lo andino. Pero lo que es patrimonio es la arquitectura donde se ha plasmado toda esa ideología y se ha convertido en una obra de arte. Igualmente pasa con algunos objetos que son considerados patrimonio inmaterial, tienen mucho de material. Por ejemplo, una salteña se la huele, se la siente, se la gusta, se la mira, pero la salteña como objeto es efímera, dura muy poco tiempo, y sin embargo la salteña se sigue reproduciendo todos los años y todos los días. ¿Por qué? Porque la receta
está en la mente de mucha gente, en la mente del pueblo boliviano y especialmente en aquellos que pueden elaborar la salteña. Entonces recuerden, una primera división es la de patrimonio material, constituido por el patrimonio artístico, sobre todo, todas las obras de arte que son consagradas, pero a la vez también el patrimonio histórico, todos estos objetos que sirven para construir la memoria de los pueblos. En cambio, el patrimonio inmaterial es el que está en la mente de los pueblos, es parte de la cultura viva, por lo tanto, no tiene por supuesto un proceso histórico, pero sobre todo el patrimonio inmaterial está relacionado con la manera actual de vivir de los pueblos, con la cultura viva, por lo tanto. ¿Y cuáles son sus ámbitos? El idioma, la indumentaria, la gastronomía, los usos y costumbres, los saberes, la música, los cuentos populares y sobre todo el patrimonio inmaterial considerado ahora la reunión de todos es la fiesta, ¿no? Ese patrimonio inmaterial se transmite de generación en generación. Por ejemplo, quien nos enseña el idioma o la religión es sobre todo nuestra familia, o aprendemos en el colegio. Pero a la vez que representa una identidad de un pueblo, es sobre todo una identidad dinámica, porque como se trata de una cultura viva, va cambiando constantemente, como se ve por ejemplo en las danzas folclóricas, que sin perder su esencia van apareciendo nuevos y nuevos personajes. Por lo tanto, el patrimonio cultural tenemos que considerarlo como patrimonio material e inmaterial, pero recuerden que en el material predomina lo material, pero no es que deje de existir lo inmaterial. Y en lo inmaterial predomina lo inmaterial, pero también existe lo material. Un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta, entonces, es que el patrimonio tiene que tener una consagración de la sociedad, del Estado, pero a la vez también actualmente de los expertos y, por ejemplo, también de los turistas. Por eso hay una relación con el turismo, ¿no? Muchas veces, a veces un patrimonio se encuentra en un lugar sumamente pobre, ¿no? Porque ya no tienen ese esplendor que tenían antes, y a veces algunas personas quieren destruirlo, entonces ahí tiene que intervenir el Estado, los expertos, para evitar la destrucción de bienes que son sumamente valiosos, que quizás circunstancialmente algunas veces el pueblo donde está o los habitantes de un barrio no lo aprecien como tal, ¿no? En todo caso, recuerden que un público que es consagrador del patrimonio es el público constituido por los turistas. Pero de esto hablaremos en nuestro último subcapítulo del tema que nos ha tocado conversar con ustedes.